Bien, primeramente, buenos días o buenas tardes, o dependiendo del horario en que se encuentre. Hoy el presente grupo va a hablar sobre un tema muy importante que es el electrocardiograma, o más conocido como el EKG. Como se sabe, es una herramienta diagnóstica fundamental en medicina, en especial, donde se utiliza para evaluar la actividad eléctrica del corazón. En los próximos minutos les vamos a explicar brevemente qué es, cómo funciona y su importancia clínica, y un poco sobre la historia. Bien, estos son algunos puntos que se va a tratar en el presente video, como la historia y principios del EKG, fisiología del corazón y generación del impulso eléctrico, electrodos y derivaciones, vector cardíaco y eje eléctrico, el papel del EKG y sus cuadrículas, artefactos y calidad de la señal, y soluciones clínicas básicas del EKG. Bien, como objetivo del presente video vamos a tener que, va a ser muy importante comprender qué es un EKG y cómo se utiliza. Asimismo, conocer su base fisiológica y su aplicación en la práctica clínica. Asimismo, valorar su importancia como método diagnóstico no invasivo. Bien, en importancia clínica, pues vamos a tener en cuenta que el EKG es crucial para detectar enfermedades cardíacas. Son enfermedades que últimamente o en los últimos años se dan con alta frecuencia, como arritmias, infartos o trastornos electrolíticos y alteraciones en la conducción de los nódulos sinusuales. Bueno, es rápido, sobre todo, pues es económico, indoloro y puede salvar vidas al permitir el diagnósticos oportunos. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la historia de William Einthoven. Básicamente, la historia del EKG se remonta a fines del siglo XXI, en el año 1903, donde el médico y fisiólogo William Einthoven inventó el primer electrocardiógrafo funcional. En este caso, utilizó un galvanómetro de cuerda pues, para registrar la actividad eléctrica del corazón. Gracias a su trabajo, este mismo se descubrió por primera vez las ondas P, Q, R, S y T, donde hasta hoy en día se utilizan, ¿no? Por este avance, ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 1924. Bien, centrándonos un poco en el qué es un EKG, vamos a tener en cuenta de que es un electrocardiograma pues basado en un gráfico que muestra la actividad eléctrica del corazón, donde se registra en la superficie corporal. Se presenta en formas de ondas que reflejan la despolarización y la repolarización de las distintas cámaras cardíacas. Cada latido genera una señal eléctrica que se propaga por el corazón, y en este caso el EKG nos permite visualizar esa señal. Eh, bueno, el corazón, como se sabe, funciona como una bomba eléctrica. En el nodo sinoauricular, ubicado en la aurícula derecha, se genera el primer impulso eléctrico que viaja por el sistema de conducción. Este mismo pasa por las aurículas al nodo auriculoventricular, donde están ubicadas las de His y las fibras de Purkinje. Que este impulso hace que el músculo cardíaco se contraiga en un orden específico. Bueno, en este caso los electrodos colocados en la piel captan esta actividad eléctrica y el electrocardiógrafo se la convierte en un trazado. Las principales ondas, como lo he mencionado anteriormente, son la P, que significa, bueno, en este caso es la despolarización auricular, el complejo QRS, la despolarización ventricular, y pues el complejo, en este caso T, que es la repolarización ventricular. Bueno, al analizar estas ondas, los médicos o los profesionales de la salud, en este caso, pueden evaluar la función correcta o la función eléctrica del corazón y detectar si es que hay o no patologías asociadas al corazón, ¿no? Bien, damos pase a la siguiente compañera. Sistema de conducción inicia en el nodo sinoauricular, el cual se encuentra en la aurícula derecha. Está compuesto por células especializadas, las cuales se desplazan espontáneamente. Son el marcapaso porque inicia con cada latido y potencia de acción. Una vez el nodo sinoauricular inicia con la potencia de acción, este se conduce hacia el nodo auriculoventricular a una velocidad de 1 milisegundo mediante las ramas internodales. En ese tiempo, las aurículas se despolarizan al mismo tiempo. El nodo auriculoventricular la velocidad es más lenta, de 0,01 a 0,5, para que las aurículas tengan tiempo suficiente de vaciar todo su contenido, es decir, la sangre, a los ventrículos. El estímulo viaja por el haz de His, el cual pasa por el tabique interventricular, contrayendo así el músculo de abajo hacia arriba para el bombeo de la sangre, llevándose a cabo por las células de Purkinje, que son conductores eléctricos, por lo que la velocidad será menor, debido a que también tiene un montón de uniones gap y desmosomas. Aquí hace referencia al tejido musculoventricular. Esta velocidad permite que la contracción sea sincrónica y completa sin ser excesivamente rápida. Se puede ver mejor el nodo que está cerca de la desembocadura de la vena cava, el trocúbito cefálico y el resto de estructuras. Es cierto, el nodo sinoauricular trabaja por sí solo y se requiere un ente regular que es el sistema nervioso autónomo, sobre todo el simpático y el parasimpático. El simpático se mueve la acción del nodo debido a la noradrenalina y sus receptores beta 1, es decir, aumentar la frecuencia cardíaca, la velocidad de la conducción y contractibilidad. Y el parasimpático, todo lo contrario, por la acetilcolina y sus receptores M2. Por ejemplo, lo podemos ver aquí, donde lo normal es que se dé una repolarización lenta, el disparo para equilombrar y se repolarice repitiéndolo 2 veces. Y aquí podemos ver cómo todo pasa más rápido, la despolarización que normalmente es lenta y lo rápido que llega al umbral. Esto se ve cuando estamos haciendo ejercicio, nuestro corazón late más rápido y predomina el estímulo simpático.
En cambio, aquí vamos a ver cómo la despolarización se prolonga más de lo normal hasta llegar al umbral y luego se repolariza. Esto pasa cuando estamos durmiendo y predomina la estimulación parasimpática, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca, lo que también se puede denominar como bradicardia. Y ya les expliqué cómo viaja el impulso, les explicaré cómo se generan los potenciales cardíacos, que son dos. En el caso de nodos usuales poseen varios canales de calcio dependientes de voltaje de sodio llamados IV y de potasio, pero en menor cantidad. Empieza con la fase 4, la cual es la despolarización por el ion sodio. Sin embargo, no es suficiente, entonces el calcio le ayuda dándole un disparo, que es la fase 0. Llega al umbral y se da la repolarización por el ion potasio, que es la fase 3. Por otro lado, tenemos el potencial de acción en el miocardio. Aquí podemos ver intentos fallidos cuando no llegar al umbral para hacer un potencial de acción. Podemos ver cómo pasa de menos 70 a 40 en la despolarización, que es la fase 0, cuando se abren los canales de sodio dependiente de voltaje. Luego viene la fase 1, cierran los canales de sodio dependiente de voltaje y cierran los de potasio, para así comenzar con la repolarización. Sin embargo, luego pasa la fase 2 o más Z, donde se abren los canales de calcio dependiente de voltaje, pero se mantienen los de potasio. Y esto pasa por dos cosas. La primera, para hacer una contracción más prolongada, y la otra, de una forma regular, que no se despolarice en esta fase y sea más fácil la repolarización. Una vez ya se vacía el corazón, comienza con la fase 3, que se cierran los canales de calcio y se potencian los de potasio, tanto así que la célula se ve más negativa y entra peor refractario. De ahí pasa a la fase 4, que es de potenciación de membrana. El periodo refractario anteriormente mencionado consiste en 4 fases, sin embargo se puede dividir en dos, en las que no pueden generar ningún tipo de estímulo y en los que sí. En los que no se encuentra el periodo refractario efectivo y el absoluto, y esto debido a que los canales de sodio todavía no se han recuperado por completo, los de potasio siguen abiertos, entonces aparte no se puede realizar ningún tipo de potenciación hasta que la célula se repolarice por completo. En el periodo refractario relativo ya se recuperó algunos canales de sodio, entonces ya se puede dar un estímulo pero de forma local, y si uno con mucho más fuerza, se posiblemente un potencial de acción. Y por último tenemos el supranormal, donde sí. Ahora veremos cómo el estímulo llega a las células del corazón a través de las uniones intracalares. Llega el estímulo, el cual abre los canales de calcio tipo N en el túbulo T, entre ellos estimula el retículo sarcoplasmático para que derive calcio tras de su receptor de ranodina. Eso genera una chispa de calcio y la señal para que el calcio se una a la troponina C. Eso genera un cambio estructural donde se liberan los sitios activos de actina para que la miocina se pueda unir y dar la conexión. Una vez ya se dio, el calcio le dice va a la troponina C, la cual ve su estado original, bloqueando los sitios activos de miocina, relajándose, y de ahí el calcio tiene dos opciones: ser absorbido por el retículo sarcoplasmático, que es un depósito de calcio, irse por el antitransportador NOx, que cambia calcio por sodio, o por el sodio potasio TPasa para mantener el gradiente de sodio. El electrocardiograma es un registro de las pequeñas señales eléctricas que se generan cuando los potenciales de acción se propagan a través de los miocitos cardíacos. Entonces, para lograr esto, colocamos los electrodos en la superficie de la piel que captan los cambios de voltaje provocados por la actividad eléctrica del corazón. Entonces, los sistemas modernos del electrocardiograma utilizan 12 derivaciones que permiten observar el corazón desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista, como si lo estuviéramos viendo en 3D. Entonces, estas derivaciones se obtienen a partir de 4 electrodos en las extremidades superiores e inferiores, 2 superiores y 2 inferiores, y 6 electrodos precordiales en posición estándar a lo largo del tórax, ¿no? Entonces, estas combinaciones nos van a brindar 6 derivaciones de los miembros 1, 2, 3 estándar, y el vector aumentado hacia la derecha, el vector aumentado hacia la izquierda y hacia el pie, y también las 6 derivaciones precordiales de V1 a V6, que van a explorar todo el plano horizontal. Entonces, debemos tener muy en cuenta que cada derivación actúa como un eje entre un electrodo positivo y uno o más negativo. El voltímetro va a registrar esa diferencia de potencial que hay entre ellos, y el resultado pues va a ser ese trazo que varía según el punto de vista de la derivación. Entonces, debido a que la actividad eléctrica tiene tanto dirección, tiene sentido, incluso una magnitud tridimensional, este electrocardiograma mide un vector eléctrico y dinámico. Entonces, los médicos van a interpretar estos vectores usando 2 planos, que vamos a explicarlo más adelante, que son el plano frontal, que es evaluado por las derivaciones de los miembros, y el plano horizontal evaluado por las precordiales, ¿no? Aunque con 3 derivaciones, incluso solamente con 2 bien ubicadas, podríamos calcular este vector. El uso de las 12 nos permite tener una mejor sensibilidad diagnóstica. Por ejemplo, en el caso de un infarto agudo al miocardio, ¿no? Se detecta mejor tanto en el 2, en el 3 y en el vector aumentado hacia el pie. Un poco observando la diapositiva también, hablando sobre las ondas del electrocardiograma, tiene 5 ondas principales. ¿Cuál es su significado fisiológico? Por ejemplo, la onda P representa la despolarización auricular, la QRS, despolarización ventricular, la T, la repolarización ventricular, y la U, que es opcional,
la posible repolarización del músculo papilar. Cada derivación ve estas ondas desde un ángulo diferente, como lo habíamos dicho, por lo que su forma y tamaño varían. Por ejemplo, en V1 la onda R puede ser más pequeña que en V5, ya reflejando la dirección en este caso de una despolarización ventricular. Entonces, el electrocardiograma moderno también requiere de amplificadores especiales y filtros que eliminan interferencias. Movimientos como el temblor, la tos o una mala conexión con la piel puede generar los llamados artefactos que dificulten la lectura, ¿no? Gracias a esta tecnología actual, el EKG registra las 12 derivaciones de forma sincrónica, evitando pues que se pierdan eventos transitorios que no ocurrirían en sus dispositivos antiguos que grabaran una, ¿no? El electrocardiograma es un registro de las pequeñas señales eléctricas que se generan cuando los potenciales de acción se propagan a través de los miocitos cardíacos. Entonces, para lograr esto, colocamos los electrodos en la superficie de la piel que captan los cambios de voltaje provocados por la actividad eléctrica del corazón. Entonces, los sistemas modernos del electrocardiograma utilizan 12 derivaciones que permiten observar el corazón desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista, como si lo estuviéramos viendo en 3D. Entonces, estas derivaciones se obtienen a partir de 4 electrodos en las extremidades superiores e inferiores, 2 superiores y 2 inferiores, y 6 electrodos precordiales en posición estándar a lo largo del tórax, ¿no? Entonces, estas combinaciones nos van a brindar 6 derivaciones de los miembros. Continuando con la exposición, ahora me voy a enfocar en explicar las derivaciones de los miembros, que son fundamentales en la interpretación de un electrocardiograma, de 12 derivaciones. Estas derivaciones van a permitir ver la actividad eléctrica del corazón, pero en el plano frontal del cuerpo. Entonces, para obtener estas derivaciones, el paciente 1 debe estar relajado y sobre todo en una posición de decúbito supino. Se colocan 4 electrodos, como lo habíamos comentado, en las extremidades, uno en cada brazo y uno en cada pierna. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, el cuerpo se considera un conductor de volumen. Entonces, por ello, los electrodos en brazos y piernas van a representar conexiones equivalentes a los hombros e ingle, respectivamente, ¿no? El electrodo en la pierna derecha actúa como un toma de tierra y no participa directamente del registro de las derivaciones, ¿no? Estas derivaciones miden la diferencia de voltaje entre 2 electrodos activos, como habíamos dicho, ¿no? Uno positivo y uno negativo, cada una con un eje eléctrico específico en el plano frontal. La derivación 1 es positiva en el brazo izquierdo, negativa en el brazo derecho, y su eje es de 0 grados. La derivación 2, la pierna izquierda positiva y el brazo derecho negativo, su eje es de 60 grados. La derivación 3, pierna izquierda positiva, brazo izquierdo negativo, y su eje es de 120 grados positivos, ¿no? Entonces, además de estas derivaciones bipolares, existen las llamadas derivaciones unipolares aumentadas, como el vector aumentado hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia el pie. Estas derivaciones miden el potencial eléctrico solo de una extremidad, con respecto a un punto virtual que está en el centro eléctrico del corazón. Este punto, ¿cómo es que se obtiene? Se obtiene electrónicamente promediando el voltaje de las otras 2 extremidades. El primero, que es el vector aumentado hacia la derecha, es positivo en el brazo derecho con un eje de menos 150 grados. El vector aumentado hacia la izquierda es positivo en el brazo izquierdo con un eje de menos 30 grados, y el vector aumentado hacia el pie es positivo en la pierna izquierda con un eje de más 90 grados. Estas 6 derivaciones, que son 3 bipolares y 3 unipolares, cubren el plano frontal del corazón con ángulos separados cada 30 grados, como se habrán dado cuenta, lo que permite una visión detallada de la actividad eléctrica desde diferentes perspectivas, ¿no? Ya vimos que las derivaciones de los miembros observan al corazón desde el plano frontal. Ahora nos enfocaremos en las derivaciones precordiales que anteriormente lo habíamos comentado, que aportan una visión complementaria, observando al corazón desde el plano transversal u horizontal. Entonces, estas derivaciones también se conocen como unipolares torácicas y se identifican con la letra V seguida de un número que es del 1 al 6. Cada una de estas derivaciones va a utilizar un electrodo positivo ubicado en una posición específica del tórax, mientras que la conexión negativa se define electrónicamente como el promedio del potencial eléctrico de los 3 electrodos de los miembros, ¿no?
En otras palabras, de manera más sencilla, se toma como referencia un punto central dentro del corazón. Entonces, las posiciones de las derivaciones en el tórax van a ser las siguientes, como se observa en la diapositiva. En V1, cuarto espacio intercostal, justamente a la derecha del esternón, ¿no? El V2, cuarto espacio intercostal también, pero hacia la izquierda del esternón. El V4, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular izquierda. Y V3 se coloca a la mitad de camino entre V2 y V4, ¿no? V6 también se encuentra en el quinto espacio intercostal, en la línea medio axilar izquierda. V5 también se va a encontrar entre V4 y V6, siguiendo la misma línea horizontal, ¿no? Este patrón en forma de arco, de V1 a V6, permite visualizar, observar la progresión de la despolarización desde la parte septal hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo, ¿no? En ciertas situaciones clínicas específicas también se puede emplear derivaciones especiales. Estas se basan en la misma referencia negativa electrónica usada en estas precordiales que acabamos de ver, pero estas se conectan a una sonda positiva ubicada en zonas mucho más internas. Por ejemplo, existen las derivaciones esofágicas que permiten un mejor análisis de la parte de las aurículas. También la derivación intracardíaca, como la de las DEIS, que va a ser utilizada para estudios electrofisiológicos para evaluar la conducción intracardíaca con alta precisión. El triángulo de Einthoven es una representación teórica del tórax y las extremidades del paciente como un triángulo equilátero inscrito en el plano frontal del cuerpo. Entonces, ¿cuáles van a ser sus vértices? Están ubicados en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda. Entonces, la pierna derecha no forma parte del triángulo. Allí se conecta el electrodo de tierra que, bueno, habíamos comentado que no va a tener una participación directa. Y este triángulo va a permitir visualizar cómo es que los electrodos de los miembros registran esta actividad eléctrica, pues, del corazón desde los diferentes ángulos, ¿no? El triángulo va a servir como base para las 3 derivaciones bipolares de los miembros, que van a medir la diferencia potencial entre 2 electrodos. La derivación 1, como ya lo habíamos dicho, positiva en el brazo izquierdo, negativa en el brazo derecho, con un eje eléctrico de 0 grados. La derivación 2, positiva en la pierna izquierda, negativa en el brazo derecho, que van a tener un eje eléctrico de 60 grados. Y la derivación 3, que va a ser positiva en la pierna izquierda y va a ser negativa en el brazo izquierdo. Y esta va a estar aún va a tener un eje eléctrico, como se observa también en la diapositiva, en la imagen, de 120 grados, ¿no? Entonces, estas derivaciones forman los lados del triángulo de Einthoven y van a permitir una lectura más completa de la actividad eléctrica en el plano frontal, ¿no? Si bien es cierto, este triángulo va a ser una representación geométrica bastante útil, va a tener importancias prácticas también muy importantes. Entonces, lo que va a hacer es que va a facilitar la interpretación de ese vector eléctrico cardíaco del que tanto hemos hablado, que permite determinar hacia dónde se dirige la despolarización del corazón, ¿no? Como lo habíamos dicho, también es una base para calcular el eje eléctrico cardíaco. Por ejemplo, un eje desviado puede indicar patologías como hipertrofias o bloqueos. Y además hay una fórmula muy importante, una relación matemática también de Einthoven, donde la derivación 2 es igual a la derivación 1 más la derivación 3. Y esto básicamente es una fórmula de verificación para los registros, ¿no? En esta oportunidad hablaremos sobre el vector cardíaco y el eje eléctrico. ¿Qué es un vector cardíaco? Es una flecha con dirección y magnitud que representa el flujo eléctrico del corazón. Tiene 2 componentes, dirección y longitud. La dirección se propaga de negativo hacia positivo y la longitud es la intensidad del voltaje. En la onda QRS tenemos 3 vectores normales, uno que es septal, uno que es pared ventricular y el tercero es las bases ventriculares. También podremos observar acá sobre los vector cardiograma.
que representan los cambios de dirección e intensidad del vector durante un ciclo cardíaco. Durante la despolarización, el ventrículo QRS y el vector describe la trayectoria elíptica. A continuación explicaré cómo calcular el eje eléctrico. Primero se va a buscar las 6 derivadas frontales y el complejo más isodiofásico. ¿Qué es el complejo más isodiofásico? Es que cuando su registro positivo y el registro negativo tengan valores similares. Una vez detectado este complejo, se va a hallar la perpendicular a esa derivación, la cual solo nos dará dos opciones, o el registro del QRS será positivo o negativo. Dependiente de ese registro, se dará la localización del eje eléctrico. La perpendicularidad del complejo isodiofásico es la que determina los grados donde está localizado el eje eléctrico cardíaco. Como se puede observar en esta imagen, la derivada 1 es perpendicular al ABF y la derivada 2 es perpendicular al ABL y la derivada 3 es perpendicular a ABR. Ahora aprenderemos a calcular el eje eléctrico. Como podemos observar, al lado izquierdo se ven las derivadas bipolares y al lado derecho se observan las derivadas unipolares. En D1 se observa que el complejo isodiofásico es mayor, ya que sus registros negativo y positivo son similares. Ahora identificaremos su perpendicular a D1, que es ABF, y su registro en ABF es positivo. Por lo tanto, si es positivo, se acerca, se atrae hacia el pie, por lo tanto, sus grados serían más 90 grados. Bien, continuando tenemos el papel del electrocardiograma y sus cuadrículas. El electrocardiograma se imprime sobre un papel milimetrado que nos permite cuantificar el tiempo y el voltaje en la actividad eléctrica del corazón. Interpretar correctamente ese papel es fundamental para analizar frecuencias, ritmos y patologías. La estructura que contiene este papel del electrocardiograma se compone prácticamente o en base a 3 puntos. 1. El papel se mueve a velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. 2. Está dividido en cuadrículas pequeñas y cuadrículas grandes. Y tercero, los ejes del papel. De manera horizontal se calcula el tiempo y de manera vertical se pone el voltaje. Bien, ahora las medidas de este tiempo en el eje horizontal es en base a los cuadrados. El cuadrado pequeño, que tiene como tamaño 1 milímetro, se le va a tomar como valor de tiempo 0.04 segundos. Y el cuadrado grande, que tiene como tamaño 5 milímetros, se le va a tomar como valor de tiempo 0.20 segundos. Ejemplo, si en un complejo QRS dura 3 cuadrados pequeños, esto sería 3 por 0.04 segundos y en total sería 0.12 segundos. Ahora, eso es en cuanto a la medida del tiempo en el eje horizontal. En cuanto a la medida del voltaje en el eje vertical, es que en un cuadrado de 1 milímetro se le va a tomar como valor de voltaje a 0.1 milivoltio. Y en el cuadrado que contenga 10 milímetros o 10 cuadrados pequeños, se le va a tomar como valor de voltaje 1 milivoltio. Esto significa que un complejo QRS normal debe medir menos de 3 milímetros horizontales, o sea, menos de 0.12 segundos, y una amplitud variable sobre la derivación, pero típicamente no más de 3 milivoltios. Continuando, ahora debemos tener en cuenta la velocidad y la calibración. Estas dos partes por lo general se le pone en el trazado inferior o a los costados al inicio del papel del electrocardiograma, en donde la velocidad normal o estándar se le pone como 25 milímetros por segundo. Hay algunas excepciones en donde también se puede usar 50 milímetros por segundo. Pero esos son en casos, por ejemplo, en pediatría y en otro cuando se trata de casos de taquicardia. La calibración estándar es en donde se señala 1 milivoltio es igual a 10 milímetros verticales. Y esto, como bien les mencioné, se menciona al inicio, al costado o en la parte inferior del trazado del papel del electrocardiograma. Ahora, la utilidad de conocer esto, ¿cuál es? 1.
permite calcular la frecuencia cardíaca usando cuadros entre QRS. 2. Determina intervalos importantes. Por ejemplo, el intervalo PR, que normalmente debería ser de 0.12 segundos a 0.20 segundos. El intervalo o el complejo QRS normal debe ser menor a 0.12 segundos. Hay un punto importante en el cual siempre se debe calcular, que es el QT corregido. Este corresponde a la duración del sístole eléctrico ventricular, es decir, a la duración de la despolarización y repolarización ventricular. Su duración debe de ser entre 0.32 y 0.40 segundos, o sea, entre 8 a 10 cuadrados pequeños. Y como tercer importancia o utilidad que se le puede dar a esto es que podemos detectar anomalías como bradicardias, taquicardias, bloqueos auriculoventriculares, entre otros y muchos más. Conocer el papel del electrocardiograma es esencial para cualquier interpretación. Cada cuadro es información cuantificable sobre el corazón. Entender cómo se mide el tiempo y el voltaje nos permite traducir la electricidad cardíaca en diagnósticos clínicos precisos. Hablemos de los artefactos y la calidad de señal del electrocardiograma. Los artefactos son distorsiones que alteran el trazado del electrocardiograma, y lo que menos se busca en un electrocardiograma es tener un trazado con errores. Estos artefactos pueden ser clasificados como fisiológicos y no fisiológicos. Los fisiológicos están netamente relacionados al movimiento del cuerpo, y los no fisiológicos pueden ser de varias formas, como la interferencia electromagnética, la mala adhesión del electrodo, la línea base errática, entre otras cosas. Es importante recordar que en procedimientos como el electroencefalograma o el electrocardiograma que nos interesa ahora, estos artefactos generados por el corazón se pueden observar o se pueden trazar como unas espigas epilépticas, arritmias, que prácticamente nos van a dar un falso positivo o un falso negativo. Y estos de acá que parecen o parecen como picos agudos y repetitivos pueden darnos a entender que es un diagnóstico diferente al que nosotros estamos buscando. Asimismo, su magnitud puede ser superior, puede afectar también en la sincronización. Recordando que en un electrocardiograma normal solemos encontrar lo que vendría a ser la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. En este caso, estos artefactos pueden causar distorsión en cualquiera de estos puntos, y estos pueden ser sincronizados a la lectura del electrocardiograma o también no pueden estar sincronizados. ¿Y qué pasa? Que una de las desventajas de estos artefactos es que pueden ocultar estas ondas clave y también pueden alterar una línea isoeléctrica, que es conocida como la baseline. También pueden modificar los parámetros críticos, como el intervalo PR, que es muy importante. También pueden alterar en la duración del complejo QRS y entre otros puntos que nos pueden ayudar a diagnosticar de manera errónea prácticamente. Frente a estas situaciones problemáticas, han hecho investigaciones también acerca de los métodos que se pueden reducir o que pueden reducir este margen de error, y se ha encontrado que, bueno, existen dos clasificaciones grandes en las cuales podemos separarlas según este artículo y según este autor, que por ejemplo la primera es la preparación del paciente y el entorno. Es algo muy sencillo en el cual el paciente tiene que estar con la piel limpia y seca, los electrodos tienen que ser colocados de manera correcta en cada punto, tienen que evitarse movimientos, tensión muscular, dispositivos electrónicos cercanos para no causar estas ondas falsas, y también está clasificado por otro segundo punto importante, que son ya el procesamiento de señales, que ya se hace a través de técnicas avanzadas. Por ejemplo, el autor plantea que se da a través de una proyección, es decir, que se va a restar la señal del electrocardiograma, conocida como la señal EEG o ECG, que en este caso van a eliminarlo para evitar su influencia directa. Pero ¿cómo se da o en qué contexto se da esta forma de proyección? Se da o es efectiva solamente si hay sincronía entre el ruido y el electrocardiograma. Si no hay sincronía, no hay correlación, no se va a dar correctamente. Y también tenemos otro que es muy importante, que es la transformada wavelet, que es la DWT, que básicamente va a descomponer la señal en niveles de detalle de alta frecuencia, que es igual a un posible ruido, ¿no? Y también se van a eliminar los coeficientes de detalle 2 y 3, donde se ubica el ruido cardíaco, luego se va a reconstruir una señal limpia. Aplicaciones clínicas básicas del EKG sería revisar el ritmo cardíaco, o sea, si el corazón está latiendo de forma regular y si este ritmo viene del no sinusal, que sería lo normal. También nos ayudaría a detectar bloqueos en la conducción, como los bloqueos auriculoventriculares o de rama. Por ejemplo, si hubiera un bloqueo en la rama derecha, pues se vería un intervalo QRS un poco más ancho de lo normal. Otro uso importante es en casos de isquemia o infarto, en donde vamos a ver si el músculo del corazón está recibiendo suficiente oxígeno, o eso se ve reflejado en el EKG. Por ejemplo, puede haber una inversión en lo que sería la onda T, o incluso un descenso del segmento ST. Luego también nos sirve para las alteraciones por electrolitos o por medicamentos. Por ejemplo, si un paciente tiene lo que es una hipercalemia, pues vamos a ver lo que son las ondas T picudas, y si tiene hipocalemia, pues vamos a ver no, el potasio bajo, vamos a ver unas ondas T planas o incluso unas ondas U. Luego,
También nos sirve para el diagnóstico de arritmias. Por ejemplo, tenemos la arritmia sinusal, lo que es algo que se considera normal, sobre todo en personas jóvenes y sanas, y es una variación del ritmo sinusal que cambia con la respiración. Ya. En el EKG se va a ver un ritmo irregular, pero las ondas P van a estar normales. Siempre están antes del QRS, lo que cambia son los intervalos entre los latidos, que cuando respiramos el intervalo, lo que va a ser el intervalo RR se va a cortar y todo lo demás va a estar bien. Y ahora, en la taquicardia supraventricular, en cambio sí puede causar síntomas, ya que esta es un ritmo rápido que viene de una parte del corazón que está por encima de lo que serían los ventrículos, de las aurículas o del nódulo auriculoventricular. Y ahora en el EKG lo que podemos encontrar es una frecuencia cardíaca alta, normalmente entre 150 a 250 latidos por minuto, y el intervalo QRS lo vamos a encontrar estrecho, lo que nos va a decir que la conducción ventricular es normal. Muchas veces también no se van a ver bien las ondas P, porque esto se puede esconder detrás de lo que es el intervalo QRS, pero lo que sí se destaca es que su ritmo es muy regular. Bueno, y ahora también vemos que el EKG también nos sirve para la identificación de infartos agudos del miocardio, donde tenemos que ver, tenemos que, ¿no? Deducir si es por elevación de ST o sin elevación ST. Ya, y en la primera, que es elevación, infarto con elevación del ST, ocurriría cuando hay una oclusión total de lo que sería la arteria coronaria, ya que esto va a producir un daño grave y rápido, ¿no? Al músculo cardíaco. Y en el EKG, lo primero que vamos a buscar es la elevación del segmento ST. Y esto tiene que ser significativo, ya que normalmente es más de 1 micrómetro, y esta elevación va a ser significativa, ya que hay dos derivaciones continuas, ¿no? De esta, y aunque también va a variar sobre la zona del corazón que se esté afectando. También pueden aparecer lo que son ondas tepicudas y al inicio, pero no se van a, no se van luego, pero luego no se van a desarrollar las ondas Q patológicas, que estas van a ser no las que van a indicar lo que sería una necrosis. Estas no se van a desarrollar. Lo que sería, ¿no? Lo que más se nota acá sería la elevación del ST, ya que esta sería, ¿no? El signo mayor que va a demostrar la emergencia. Y luego vamos a tener lo que sería sin elevación del ST, que estaría en una depresión. Eh, Acá sería una obstrucción parcial de lo que sería la arteria coronaria, o sea, técnicamente lo contrario a lo que sería con la elevación. Acá es una obstrucción y también habrá daño en el miocardio, pero no va a ser tan extenso como lo había sido con la elevación del ST. Y en el EKG, donde no hay elevación, lo que va a haber es un descanso del segmento ST y una inversión de lo que sería ¿no? La onda T.